Pan. Queso. Pan. Queso. Pan. Queso. Pan. Gané. Elijo yo primero. A ver. Seguramente siempre hay que elegir al más alto y al más fuerte. Por eso siempre quedaba última. ¿Cómo eras en la escuela? Malísima. Malísima. ¿En deportes? Sí. Malísima. Me da miedo. No lo dudo. Tengo pinta de ser muy mala. Me da miedo así que atajar cualquier objeto que me están tirando, se me cae, soy lenta para correr. Ok. No soy competitiva en eso. En eso. En eso. En todo lo demás, sí. Y viste. ¿Vos cómo eras? Yo era terriblemente malo en todo también, ¿Sí? por grandote. Bueno, Los espacios a veces no ayudan. pero Así que algunos deportes eso para es algunos una sí, ventaja. pero por lo general cuando sos chiquito te meten en lugares, canchas de chiquitas y eso, y enseguida te quedas sin espacio. O te golpeas contra todas las cosas que pasan por ahí. Para el quemado siempre me sacudían primero porque era el más grandote para ubicar enseguida. A mí Sí. me elegían ahí, anteúltimo, diría. Ah, bueno. Porque quizás de contextura era normal, pero de habilidad seminula. Tampoco ves muy bien, No seguramente. veo muy bien. Ahora estoy jugando al básquet y juego sin lentes Mirá, y es todo un desafío. el invitado de hoy yo lo hubiera elegido para básquet, pero primero. El primero que hay que elegir. O Vale. para el bloqueo del vóley. ¿Sabés que una vez me dijeron si jugaba a rugby? Porque parece que los segunda línea son también medio grandotes. ¿Sí? Buscan altura para segunda línea. Yo nunca sabía eso. Pero típica era eso. O para natación, o para básquet, o para vóley. Y yo quería el fútbol. Y la pelea hasta el último. Entregué la rodilla por el fútbol, así que imagínate. Ya nos vas a contar. Menos mal que existe el cine. Sí. Porque si no, con los deportes no nos hubiera ido muy bien. Yo igual voy a decir algo que seguramente también llame la atención, que es que yo miro mucho deporte por tele Ajá. y he visto muchísimas películas de deportes, a pesar de ser la persona menos deportista, no digo de esta mesa, digo del radio de este edificio y de seguramente Bariloche, o sea, soy muy poco deportista. Así que me puedo poner a prueba hoy, ¿eh? Estoy dispuesta. Lo que Acá. pasa es que la competitividad excede al deporte. Sí. O sea, el deporte la canaliza, pero hay un montón de actividades que uno puede expresar su competitividad. Y depende de qué psicólogo te agarre, te va a explicar la competitividad por cuestiones familiares antes que por cuestiones deportivas. Bueno, no entremos en Por eso, eso. que tengo una vez por semana ya ese espacio como para discutirlo, te pido por favor. No hacemos la catarsis de nadie acá. No, Totalmente. para eso se cobra. Bueno, pero te cuento con quién estamos, Ezequiel. Por favor. Antes que nada, antes de presentar al invitado de hoy, que tiene voz de locutor y cuerpo de basquetbolista, a vos, que estás del otro lado, escuchando, que disfrutás mientras limpiás, mientras pasás al perro, mientras vas en el auto, Mientras corres. mientras corres por ahí, Andas en quizás bicicleta. tenemos ahí un trailer runner, whatever. ¿Te suscribiste al canal de YouTube del Marajá en San Telmo Podcast? ¿Entraste? ¿Hiciste ese mínimo clic que hay que hacer? ¿Nos estás siguiendo en Spotify? ¿Nos pusiste un like, un comentario, un corazoncito? Chicos, qué bueno lo que hacen. Porque todo eso mueve este señor llamado algoritmo que está por ahí escondido y que nos tiene muy ocultos en las redes, en todo este mundo del éter. Así que No seas amarrete. eso, Por pasá favor. la pelota, no seas morfón. Vas, le pones like a Blender, a Olga. ¿Qué te Eso. cuesta? Un ¿Qué- marajá. A este pobre dúo que está acá remándola. Así que bueno. Remo, películas de remo. Película de remo, es hay. verdad. Sí, Hay una. hay. Creo que había una. No encontré, pero creo que había alguna dando vueltas. A mí me De viene Social Network. Social Network, que ellos Sí. son Sí, competidores. y también no, me equivoqué, hay una serie muy buena que el protagonista, o la protagonista en este caso, tiene en la casa tiene un equipo de remo, pero de los años 50, que es de madera y practica con eso. Remorgómetro. No remorgómetro, sino un... No, es un Bueno, equipo y de en remo. House of Cards. Y, bueno, Él en toda la primera temporada, el protagonista, también. Ahí. Sabe remar. se desquita Sí. haciendo ese remo. Quien está hablando es nuestro invitado de hoy, Jerónimo Vázquez. Una de las personas más altas que yo conozco y más verborrágicas, sacando a Enrique Pinti, Y yo te sumo obsesivas. también. Buah, Licenciado en Publicidad y director técnico de fútbol profesional. Sí. Por favor.
Con casi 49 años y ya casi 20 viviendo o más de 20 viviendo en Bariloche. Ay, Nació en Loma de Zamora, se crió en Adrogué, se desarrolló profesionalmente en Bariloche, pudo tener su propia agencia de publicidad y además también llegó a dirigir la primera división de Estudiantes Unidos, 2 hitos en su vida que ya nos va a contar, ya nos vamos a playar sobre ¿Qué eso. tendrán que ver? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, y veremos. Desde el año 2022 está al frente del taller de diseño y comunicación visual en la Fábrica de Futuro de la Escuela de Gestión Social de la Fundación San José Obrero. Es un cinéfilo empedernido. Ya nos va a contar cómo fue que cómo se creó esa cinefilia dentro suyo entre Betacam, que nos va a explicar qué es, VHS, grabaciones de partidos en la tele, que hay gente de ella que no saben de qué se trataba, el show creativo, que yo también lo miraba. Ahí vamos a hablar de todo eso. Y también está un poquito obsesionado con la inteligencia artificial para tanto de los rubros que desarrolla, así que bueno, lo invitamos a hablar de cine y deportes, de lo que se le dé la gana porque Jero es un entusiasta, pero bueno, sobre todo es un cinéfilo, así que bienvenido. Muchas gracias. La verdad que una alegría cuando ese me llamó y me dijo, ¿querés participar? Yo digo, sí, más vale. O sea, era buenísimo la idea. Y hay un El detalle que me estaba olvidando. Hay un detalle importante. Contá. Jero además es nuestro diseñador Sí. Es gráfico. el que ha creado la imagen del Marajá. Que se estuvo trabajando, yo en realidad, vamos a ser sinceros, en el principio lo trabajamos un montón y hoy ya es como que la maneja ese. Por ahí La criatura manda. camina sola. Claro, ya exacto, es una forma de decir. Bueno, pero fuiste que creó la imagen sí. inicial y Nos salva las papas, ¿sabes? Nos salva las claro. papas. Fue un lindo desafío porque ya el nombre era de aquel video famoso que ponían y que un poco también surge de esta cuando hacía raconto de cómo nace esta especie de una cinefilia, pero que no llega a ser una así, es una cinefilia, un fanatismo, digamos, y una... Pero mirás mucho cine vos. Sí, con tu compañera mirás muchas películas. Sí, ahora estamos, bueno, digamos, hay un montón mucho más acceso de lo que había antes. Bueno, son los nuevos consumos de lo que es el cine ahora. Se extraña un poco la posibilidad de ir a ver películas a un cine. Por todo lo que se disfrutaba. O sea, yo me acuerdo, una de las cosas de los eventos más importantes que tengo en el recuerdo de mi vida fue ir a ver La Piscina en el Cinemetro, sobre 9 de julio, que nunca vi una pantalla tan grande y un tremendo cine que no terminaba nunca más ese cine. Era una locura la cantidad de butacas que tenía. Pero bueno, ahora se consume de otra manera. No sé, yo a veces voy en el colectivo y veo gente que está mirando cosas en el celular y vos decís, qué loco, pensar que lo piensan para, no sé, IMAX y terminan viéndolo en la pantallita. Tal cual. Pero bueno, todo arrancó con un VHS. Exacto, ese un poco VHS. de nostalgia, una Exacto. publicidad que había cuando alquilabas una peli en contra de la piratería. Exacto. La Y ahí- música Gatti Video, Eso. que también nos pega en el... Yo me reconozco, o sea, como hay cinéfilos que son de cine y de cine de arte, de lugares, por ejemplo, espacios, el Cine Rojas, esos lugares que eran películas muy de culto y muy de director y qué sé yo me reconozco pochoclero de toda la vida. O sea, lo mío nació de la tele, VHS, ir de chiquito al cine como un evento, pero era un cine suburbano en zona sur de Gran Buenos Aires. Imagínate las películas que llegaban, las entradas de la escuela, y era E.T., qué sé yo, Moonwalking de Michael Jackson, ir a alguna de no sé, Schwarzenegger. En el medio te vendían los manís Alce, creo que eran, de marca, que era una cajita amarilla con rojo. Se cayó el Ya DNI. está, se le fue, sí. Rebota. Pero Pero es la que aparece en... Ay, ¿cómo se llama? Ahora llamé Infancia Clandestina. Sí. Claro, bueno, un poco de eso. Pero ¿no te pasa que mirando de vuelta ese cine decís, che, qué buen cine que era ese? Bueno, aunque fuera pochoclero, lo- aunque fuera para las grandes masas, aunque fueran historias sencillas, qué buenas pelis. Lo- Porque es un peliculón. Claro, lo que pasa que, como con toda obra de arte, uno cuando se aproxima a la obra de arte, se aproxima con la realidad que tiene en ese momento. Entonces ahora uno cuando ve E.T., por ejemplo, no podés dejar de verlo con la nostalgia de verlo, lo que te había parecido en su momento y lo que es ahora.
y la evaluación de cómo eran esos efectos desde ese momento hasta ahora. Es como me pasa, por ejemplo, con la primera de Toy Story. Está bien, pero más allá de los efectos, tiene Sí, buena sí, narrativa. también, bueno. Contaban las contaban muy lindo, Sí. muy bien contadas esas historias. Sí, sí, Y si me permitís, sí. me acuerdo que tenés un familiar que trabajó en el cine, o sea, que Claro. se dedicó al mundo del cine. Sí, en realidad por rebote terminó trabajando. ¿No? Y él, o sea, mi papá era... ¿En la industria del cine? Sí, mi papá terminó trabajando, nada que, o sea, una cosa media bien por el borde, pero mi papá terminó trabajando como chofer de los trailers que los actores o los productores utilizan en las locaciones. Ah, Entonces, a claro. partir de ahí y él me contaba cosas que veía que eran, o sea, desde el aspecto técnico, porque así, de desarmar cosas, me decía, no sabes las luces, los chiquititos son, dónde se ponen, qué sé yo. Así que es un poco, digamos, el origen de todo esto, por eso vengo desde el Marajá, lo traje, porque arrancó con los videos, o sea, fuerte. Era alquilar, y la música de los videos, y era poner, y después era el rebobinado, típica, terminaba y había que entregar el rebobinado porque si no te mataban Era de los el de videoclub. prolijos. Claro, Ah. sí, te mataban el de Te la videoclub. cobraban, ¿no? Sí, te cobraban. Es más, era retroactivo porque vos devolvías la película y había una forma de ver si estaba rebobinado o no. Y a veces por ahí no llegaban a abrir la caja. ¿Viste? O sea, vos devolvías la película y si era mucho despelote el videoclub, te agarraban la caja y te decían gracias, Sí, que sí, te sí. ibas. Traías la chapita de la película que querías alquilar y te ibas con esa. Y por ahí cuando ibas al otro día, te decían, la película que trajiste ayer estaba sin rebobinar porque vino el socio y me la trajo y me mostró. Entonces tenés que pagar, bueno, todo nada. Pero sí, era todo ese momento, era como una especie de ritual que había, Sí. porque no había tele, básicamente, los 80, yo te diría a principios de los 90, por ahí, cuando empieza a aparecer un poco en los canales, recién, no sé, mediados de 90 creo. Hasta ese Sí, momento, como HBO, por ejemplo, que Sí. tenías ahí como el cine en la tele, pero... pero si no era películas y bueno, películas, maní y película. Y nos impusiste, perdón, 2 colores en nuestra paleta de colores del Marajá. No, ya estaba así. No, fuiste vos. ¿Qué? ¿El azul y amarillo Sí. decís vos? No. No, confesá. Lo pueden decir. En realidad no. Lo que pasó fue que. ¿De dónde salió la paleta? Pará, porque No, yo me acordé sí, que de salió algún de lado ahí, salió. salió No, porque somos salió. peros. Sí, totalmente. Pero bueno. no. Voy a ser honesto. Sí. El efecto que le quisimos dar de la pantalla. Porque ahí también hay un detalle. Cuando el video. ¿Para qué me metí en esto? Escuchá que es buenísimo. Cuando Sí. el video. Es una pestaña de cagazo. Vos ponías la película, por lo general la pantalla se hacía azul y te ponía el Claro. simbolito de play y te empezaba a contar. Sí. Y hacía un salto, empezaba Está la el animación. salto, sí. Pero por lo general las veces que... Yo soy más de video reproductor, no tanto de videocasetera, videograbadora. O sea, en mi casa había una videograbadora chiquitita que era más bien video reproductor. Y que era Panasonic, la marca Panasonic. Las Panasonic te hacían la pantalla azul. Por ahí la JBC u otra marca te hacía pantalla negra. Bueno, en este caso, cuando busqué texturas, para que se notara, busqué la textura y dije, bueno, y ahí aparece el azul. Bueno, después por paleta de colores, el azul apoya un montón de colores por el otro lado. Y bueno, y el amarillo saltaba porque era la Qué etiqueta. versero que es. ¿En serio? Qué versero No, ese que fue, es. bueno, ese fue el camino creativo. ¡Boca, boca! Igual también o sea, había paletas para naranja, digamos, paleta naranja, verde No o pasa nada, amarilla. igual, Sí, ya está bien, ya está parte bien. de- Amarillo. es parte de nuestra identidad, pero Igual venimos de un superclásico que viene Está un poco complicado. dolido, así que... Sí, está esto complicado. después queda en el tiempo olvidado. El fútbol, ¿cómo entra? El fútbol. ¿Cómo puede ser que estemos hablando con un publicista, Sí. pero que además es entrenador? Porque de chiquitito, vivía a la vuelta, mi casa, la casa de mis padres, es una calle cortada. La calle cortada estaba cortada, mal cortada, porque bueno, la vía del tren la cortaba tipo triángulo, pero la punta donde terminaba esa calle debería haber sido la segunda entrada o la entrada auxiliar del club del barrio. Entonces yo tenía el club del barrio, digamos, a una casa, que no podía entrar por ahí, me tenía que dar toda la vuelta de la manzana para entrar. Pero tenía toda los familiares de mi mamá, mi abuela, mis tíos abuelos, vivían alrededor del club ese. Bueno, entonces yo toda la vida vivía dentro del club y jugaba al fútbol de chiquito con todos mis amigos. Y desde los 10 años, campeonato. El fútbol
Si, hoy no lo puedo jugar porque tengo la rodilla rota, pero si en este momento me llaman para jugar, les digo, arreglamos otro horario y me iba corriendo y volvía después, si no, no hay problema. O sea, cualquier cosa. Y me pasa lo mismo hoy. Hoy no, pues yo no dirijo, pero cuando dirigía yo estaba en el partido y pasaba alrededor mío cualquier cosa y yo estaba en el partido. ¿No? ¿Cómo termino, cómo termino estudiando fútbol? Porque eso también es un... Después de un partido, con unos amigos, el tercer tiempo típica, ya de grande, acá, en Bariloche. Ah. Y nos ponemos a charlar y me decía, no, vos tenías, en la jugada tal tenías que salir a cortar. No, tengo que esperarlo, que sí, no, a cortar, que sí esperarlo. Y yo digo, no puedo discutir estas cosas porque no puedo discutir y no poder discutirlo con el argumento que corresponde discutirlo. Es solamente él lo que me dice, lo que yo creo. Y todas las veces que yo viajaba a Buenos Aires, que viajaba a Capital, digamos, que iba a laburar en tren, yo me tomaba el tren en Adrogué y bajaba en Constitución, pasaba todos los días por Avellaneda. Y en Avellaneda, cerca de la cancha Independiente, había un pasacalle que decía, estudiar curso de técnico. Y yo siempre quise estudiar el curso de técnico, pero no me da el horario en Buenos Aires. Después de esa discusión que tuve acá en Bariloche, un día voy a comprar algo al kiosco a la vuelta y vi un cartelito que decía, acabo de hacer eso. Vi un cartelito que decía, estudiar curso de técnico en Bariloche. Entonces averigüé. Y lo podía pagar. En ese momento yo trabajaba y ya estaba laburando y podía pagar el curso. Y empecé a estudiar. 2 años fue, en el Don Bosco. Tú para poder discutir un argumento. No, y a partir de ahí dije, la explicación, ¿sabes qué fue? Dije, bueno, como estaba haciendo publicidad, ya estaba trabajando en publicidad, dije, me va a dar argumentos para poder hacer el laburo colectivo que necesita muchas veces publicidad. O sea, en publicidad, después si tenemos un ratito nos metemos un poco en ese mundo, tenés que coordinar muchas cosas para lograr que todo salga en el momento que tiene que salir, porque tiene mucha planificación y son muchos factores que tenés que tener, así sea, para campañas internacionales, como para un lanzamiento del pase de esquí del año que viene. Casi como el cine, digamos, Exacto, muchos exacto, elementos que tienen que conjugarse. Exacto. Entonces, no es casualidad que los directores técnicos tengan tanto trabajo como los directores de películas o esto ahora los nuevos roles que aparecen, el showrunner que le dicen, Sí. que tiene todo en la cabeza para dónde quiere llevar. Entonces tiene que ir viendo antes lo que va pasando y después, una vez también me explicaron, no es casual que los técnicos estén afuera, muchas veces los partidos que pidan estar afuera, porque uno desde la periferia ve mucho mejor todo lo que pasa adentro, que estando adentro. Y bueno, los actores que son directores están todo el tiempo, le dejan la indicación y se meten adentro, pero después tienen que volver a salir. Para ver cómo, bueno, en definitiva, en redondo fue que hice la carrera, 2 años, me di cuenta que el trabajo que había que hacer era bastante acá, sobre todo acá en Bariloche, porque yo nunca me había ni acercado al fútbol local. Y ahí cuando empecé a hacer el curso, mis compañeros ya estaban trabajando. Y bueno, empecé a ver que había mucho laburo para hacer, sigue habiendo un montón de trabajo para hacer. Y me empezó a obsesionar al punto que, claro. Qué raro. Qué raro. Pero porque ya de por sí yo lo disfrutaba muchísimo el fútbol, pero de afuera me di cuenta que no lo agarrás nunca. Y eso es lo que me volvió loco. O sea, no lo agarrás nunca. Siempre se te escapa algo. Y entonces esa bronca que se te escapa algo te obliga a seguir meterlo un poco más. Y es como que nunca no lo terminás o sea, no hay forma. Es tan dinámico y tan volátil y No lo voluble. abarcás. No lo agarrás nunca. Y bueno, y eso me volvió loco. Me encanta por eso. Entonces, bueno, así que bueno, terminamos de esa manera. Ya de esto fue en el 2009-2010 terminé en la carrera. De ahí para acá. Y llegaste a dirigir a estudiantes. Y llegué a dirigir estudiantes, arranqué en Puerto Moreno con los chicos que me abrieron la puerta por primera vez, así para practicar. Estuve un montón de años en Puerto Moreno, después, viendo el nivel de locura que seguramente tendría, me invitaron a ser parte de la liga en el departamento Infanto Juvenil. Fue todo un desafío también, y después pasé a otro club que se llama Independiente, que hace poquito ascendió, el fin de semana pasado ascendió después de muchos años. Ahí ya estaba trabajando con chicos un poco más grandes. De ahí pasé a estudiantes, la primera vez que llegué a estudiantes. Estuve unos 4 o 5 años desde trabajando también con juveniles y ayudando a primera. Y después por cuestiones de laburo, tuve que conseguir trabajo, así que dejé el club con la intención de volver al poco tiempo y tardé como 2 años en volver. Y cuando volví,
también ahí trabajando con juveniles y después se dio la oportunidad de dirigir primera. No se me dio en realidad la oportunidad. Lo que pasó fue que hubo un problema con un técnico que estaba en la primera que dejó de dirigir y cuando tuvieron que salir a buscar, alguien ofreció o, digamos, sugirió porque no me lo ofrecían el cargo a mí y que no sabían si iba a aceptar o no. Y yo le dije, a mí me das para dirigir cualquier cosa y yo te lo dirijo. Y bueno, y me agarró la pandemia. Ese fue el problema. O sea, después de tantos años tratando de llegar, digamos, a poder demostrar el modelo de juego. No el modelo de juego, sino el modelo de trabajo. Sí. No pude. Y bueno, y salieron las cosas mal. Así que bueno, como es el deporte. A veces ganan, a veces pierden. Como Sí. es las películas. Ah. Claro. ¿Y qué onda el cine y el fútbol? Bueno, el cine, en realidad el cine y el fútbol es... coincido con ese en su momento que charlábamos, coincido un poco con lo que se explica por ahí. El cine del fútbol suele ser bastante malo. Ujú. Vamos a decir que acá los tres leímos el Sí. libro de Matías Bauso. ¿lo Matías estoy Bauso, diciendo acá? Sí, que El le deporte en el mandamos un cine. saludito. Un Sí, saludito. Nos ojalá ayudó. que pueda venir al Marajá un Ojalá, día. nos Si estás por encantaría. Bariloche. A mí me iluminó bastante con sus Es muy bueno. categorías y todo, es muy, muy Sí, divertido. pone palabras, de leer. pone en palabras cosas que uno siente que es verdad. Es como que te das cuenta y decís, sí, tal cual. Sí. ¿viste? Pero bueno, en eso que vos decías, Sí, que en realidad... que no hay buenas pelis de fútbol. Sí, pero yo creo que ahí me permito un pequeño paréntesis, que yo creo que es porque el problema es que el fútbol se lo trata de interpretar, sino se lo trata de representar Sí. en el cine, en un cine que pertenece a culturas que no son tan futboleras. Coincido, creo, sí. Porque, por ejemplo, cuando uno ve películas que tienen que ver, que de hecho después si querés mencionamos una que para mí es, si no es la mejor está ahí, o sea, para mí es clave esa película por lo que cuenta y todo. Cuando son películas que son de Europa, que son inglesas, que son, podríamos decir, francesas, que vienen de, bueno, eso, británicas en general, el fútbol está bastante bien retratado. Sí. Y está bastante bien retratado la problemática que tiene el fútbol en sí, como esto de decir, bueno, identificar un personaje que pasa algo que genera alguna situación diferente en el equipo al cual pertenece, o alguien que genere un cambio en la cultura deportiva del lugar donde está, y qué sé yo, y entonces las imágenes acompañan. El problema es cuando se quiere volcar, por ejemplo, el experimento de gol. Sí. El experimento de gol tenía entendido que habían hablado Adidas con la FIFA para lograr que en el 2006 habían apostado que Argentina salía campeón, entonces habían empezado a crear ese personaje que iba a ser desde un... Inferiores de México, En ¿no? inferiores en Estados Unidos, que pasaba a jugar en un equipo, la primera de Estados Unidos, que después reconocían que era mexicano, entonces se lo llevaban a jugar a la selección de México y después, no sé, por obra del cine, iba a terminar jugando para Argentina, No, Ok. que iba a salir campeón. Claro. La verdad que ya desde alguien que tiene un poco de idea de lo que es el fútbol, cuando le presentan ese guión, es muy difícil que le diga, no, esto se puede hacer. Sí, sí. Porque no existe eso, digamos, el cambio de naciones. Pero bueno, yo estaba esperando a ver cómo salía. Obviamente salió mal. También plantean esto de cómo se filma, cómo se puede filmar. Exacto. Que en el boxeo se da de forma muy clara, que es la rivalidad 1-1, Sí. ¿no? Y que en el fútbol es extraño que sea eso, sino porque es un juego colectivo. Exacto. Y entonces, al querer filmar ese 1 contra 1, solo se puede hacer con cámara lenta, salvo en el penal. Exacto. Entonces, como que queda medio forzado. Sí, pero hay deportes colectivos. Yankees, por ejemplo, el fútbol americano, Sí. ¿no? Que tiene grandes exponentes del cine. Golpe bajo, Adam Sandler, por ejemplo. Sí. Obra maestra. Sí. No, nadie me lo va a discutir, ¿no? Obra maestra. Creí que iba a ser por otro lado, creí que iba a ser por un domingo también. cualquiera. Pero bueno. Bueno, pero hay obras maestras tapadas, ocultas, en el cable de la década del 2000. No, yo quiero retomar a Bauso en un punto que toca él, que es vital para pensar el deporte y el cine en general, que es que el gesto técnico a veces no se puede doblar. ¿Qué ¿Cómo quiere es decir eso? esto? Es verdad. Deportes como el boxeo, como el béisbol, como el golf, como, no sé, deportes en los que hay una fragmentación, ¿no? La cámara puede fragmentar. Vos podés mostrar un plano de detalle, un primer plano. Puedes hacer montaje. Podés hacer montaje. Bien. El fútbol necesita de la habilidad, casi como la danza, de mostrar tu cuerpo entero, ¿no? Es imposible hacer una película de fútbol en un primer plano, en un plano de detalle, que en otros deportes sí se podría. Entonces el actor tiene que tener la habilidad futbolística, y a no ser que seas Pelé,
en un escape para la victoria de John Huston. Sí. Lo demuestra Pelé y lo demuestra el problema de Stallone. Claro. Un tipo que no puede ni atajar. Exacto. ¿No? Que ni al arco sirve, Stallone. Servirá para boxear. Que mira qué buen hecho, ¿no? Sí, o sea, muy bueno para boxear. Y lo demuestra en su Rocky unos años antes. Pero es imposible atajando y haciendo todo lo que tenga que hacer en el fútbol. El fútbol tiene ese problema, que vos necesitas la habilidad del actor. Y el futbolista, con todo respeto, le cuesta hasta a veces dar declaraciones. Entonces Exacto. menos va a poder encarar un papel. Bueno, justamente lo que pasa que ahí en ese punto, muchas veces yo también le planteo, cuando vos ves la imagen de Pelé gambeteando a los que hacen de jugadores alemanes, Sí. el problema obviamente no lo tiene Pelé. El problema es que no le crees a Pelé porque no está En su demostrando contexto. su máximo esfuerzo, porque son muy alevosos los que lo van a enfrentar, que no lo van a hacer bien. Y ese es un punto. Y el otro punto es que, como dice el libro, y es verdad, hay una cuestión de técnica. Y la técnica, lamentablemente, sobre todo con los pies, que es algo que no se controla tan bien, si no se aprende de chico, no se aprende nunca más. Cuesta muchísimo llevar adelante. En cambio, un boxeador, un basquetbolista, digamos, alguien que vos necesitas hacer unos gestos, deporte, un beisbolista, tenista, con repeticiones se puede hacer. Y ahora sí, si entramos en la esencia del fútbol, el problema del fútbol es que, y con esto va a ser tremendo, el fútbol no se puede entrenar. No se puede entrenar el fútbol. ¿Cómo es eso? Me lo está diciendo un Sí, director técnico. Sí, porque no se puede hacer, vos no podés anticipar lo que va a pasar en el partido. Ujú. Entonces vos lo que trabajás con los jugadores, con los deportistas, le das herramientas por si llega a pasar algo por ahí que lo puedan resolver. El tenista, vos pones una máquina y tira la pelota a determinada altura y ese drive lo va corrigiendo por repetición, por repetición. Federer no piensa cuando devuelve la pelota. Él agarra la raqueta y por impulso sabe que el tenista el contrario se la va a tirar contra el fleje a la izquierda y bueno, sabe cómo pararse y devolverla para que vaya paralela para que no llegue. Vos podés planificar toda la semana, absolutamente toda la semana, cómo le vas a jugar al otro equipo, Sí. pero ese día te tocó un poquito más de viento, agarró la pelota de la mitad de la cancha, picó 3 veces y el arquero se resbaló porque estaba húmedo el piso y ya eso no lo pudiste practicar Sí. nunca. Yo escuché alguna vez que el fútbol es como el de los menos predecibles. O sea, si vos vas a poner al número 1 en tenis, a Federer, contra cualquier otro, hay un 99.9% de chance de que gane Federer, o sea, el número 1 Exacto. rankeado. Exacto. Que en el fútbol no sucede eso. No. Que no siempre el mejor equipo o el que mejor Exacto. juega es el que termina ganando el partido. La estructura narrativa del fútbol es totalmente impredecible. Y hay una idea en el cine deportivo de la idea de David contra Goliat, Claro. ¿no? Del fuerte o el débil que desafía al fuerte, ¿no? Y esa esperanza y esa épica de construir un relato en ascenso para ganarle al mejor. El fútbol lo demuestra la final del Mundial Sí, de Qatar, totalmente, ¿no? O sea, un partido que hasta el último segundo No sabía qué pasaba. y gracias a una rodilla está... Sí. Igual esa final es muy cinematográfica. Bueno, sí. Pero no la También. puedes reproducir después No, por ahí. porque ahí viene el otro tema que es un poco lo que suele pasar, ahí ya metiéndome no tanto en el fútbol particularmente, sino en la mayoría de las películas de deporte. Cuando el valor documental es importante, o sea que es esto, la final, vamos a hablar de la final de Qatar, por ejemplo, seguramente cualquier película que de acá en adelante salga contando las historias ficcionadas, si se quiere, de los jugadores que participaron, se va a volver con mucha más carnadura que la que vos podés inventar sobre un evento que nunca pasó. Y eso es porque el deporte tiene, de por sí, ya tiene un valor documental por el hecho en sí. Porque así sea un deporte amateur y nos juntamos 5 amigos para jugar contra 5 amigos un picado, ese picado no existía si vos no te juntás con las otras 9 personas. Y eso, vos estás generando un evento en el mundo que no existía en ese momento. Bueno, del volumen de ese evento deportivo, desde un picado hasta la final del Mundial, a veces salen cosas que son increíbles y que después ese momento tiene un montón de narrativas y de historias y de planos y de, no sé, dramatismo
que algo que se inventó, que alguien lo inventó y que no existe. Totalmente. Entonces, me parece que ese es el punto más importante, digamos, por eso es muy difícil, sobre todo el fútbol es muy difícil porque vos no podés planificar. O sea, es muy difícil que vos digas, bueno, el arquero saca la pelota y cae acá y que vos digas, no, esto no puede ser. Pero de golpe lo viste en un partido y a partir de ahí sí. Sí, yo creo que el fútbol se luce desde el documental, ¿no? Totalmente. Un poco lo que vos estás tomando ahí y te lo retruco con 2 grandes documentales del fútbol argentino, como es Héroes, del 86, y Muchachos, del 22. Muy bueno. ¿No? Igual son documentales que retratan el fútbol argentino, pero Héroes no es Argentina. Es verdad. Bueno, pero es como la Seguro. diva, ¿no? El gran personaje, es verdad. Yo soy generacionalmente, pertenezco más a Muchachos, ¿no? Un documental que me impactó, primero porque lo vi en el cine, sentado al lado de un amigo futbolero, ¿no? A Marquito, que mando un saludo. Pero me emocionó realmente vibrar con la sala, ¿no? Que hacía mucho que no me pasaba, veníamos de la pandemia. Me pasó lo mismo. ¿No? Top Gun y esta, ¿no? Sí. Hay muchos ejemplos recientes de vibrar con la gente, que la gente putee a la pantalla, que la gente grite goles, que se sienta la tensión, porque yo creo que el Mundial de Qatar en general y la historia de la selección argentina en ese Mundial es la narrativa perfecta. Sí. Es el contendiente. La épica perfecta. El contendiente que pierde su primer partido, que genera la desazón de una nación y que poco a poco empieza a construir el valor. Es el viaje del héroe solamente adentro del Mundial. Pero es lo que vos decías, si lo hubiera escrito Spielberg, hubiera dicho no. Te fuiste a carajo, eso no va a pasar. Y sumo uno más. Y el personaje más cinematográfico para mí, ¿no? El más cinematográfico desde el punto de vista futbolístico que tiene nuestro país, todo el mundo va a decir Messi. No, es Palermo. Para mí es Palermo. ¿Por qué? Porque Palermo llega, primero principal porque es... Porque de Boca. No, seguramente, me van a matar por eso seguramente. Pero si lo analizamos, que tal vez estoy cometiendo un error y pido perdón, tal vez hay un montón de Palermos más que por ahí uno lo deja fuera porque es Palermo, ¿no? A ver. Pero si vos te pones a pensar de una persona que llega, digamos, estaba prácticamente fuera del fútbol, descartado de estudiantes porque no terminaba de encajar bien, qué sé yo, pasa con una posible transferencia a un equipo del interior, que en ese momento San Martín Tucumán era un equipo más del interior, ahora ya es uno bien grande, pero en ese momento era un equipo del interior. Lo termina volviendo, recuperando un poco la posibilidad de jugar en Estudiantes, y de ahí después, bueno, la rompe, pasa a jugar a Boca. Uno lo empieza a ver jugar y dicen, ¿cómo puede ser? Está bien grandote, empieza a hacer goles por todos lados. Hace el gol que clasifica a la selección de Maradona, al Mundial, que estábamos todos afuera. Sí, lluvia. Maradona de palomita tirándose en el campo de juego. En agradecimiento lo lleva al Mundial. O sea, es un tipo que termina siendo un suplente, digamos, de la selección nacional. Y hace un gol contra Grecia en un Mundial. Después tuvimos el fracaso se jugó re mal contra Alemania, quedamos fuera, qué sé yo. Casi que la historia personal de superación de él, en el medio muchos problemas personales, qué sé yo. Entonces, es un personaje en sí, ese, como que vos decís, vos lo sacás, podés hacer la biopic si querés, y tenés un montón de cosas. Obviamente, Messi hoy por hoy, bueno, creo que lo que pasó... ¿Pero cómo lo unís con Qatar? No lo uno con Qatar, lo que digo es que el viaje del héroe, claro, sí que es Palermo, pero además todos sus problemas personales, o sea, que se sube a festejar, que se rompe, no me acuerdo qué cosa, una rodilla o qué... todo. Muere un hijo y va a jugar, hay un montón de historias. Pero le dieron un travesaño. Claro, es el arco que se le dio, se retiró, que lo debe tener en la casa todavía. Lo usa para colgar la ropa, no sé para qué. Pero bueno, sí me parece que el fútbol lo que pasó fue que, digamos, si no se daba en este mundial hubiese sido muy injusto. Y el fútbol, una de las cosas que tiene el deporte es muchas veces que creo que es un valor bastante de justicia. El deporte, uno puede enojarse con el resultado que tiene y qué sé yo, pero es justo porque muestra cosas que por ahí uno no ve. Y me parece que el Mundial de Qatar lo que hace es le da la justicia a la historia de Messi en cuanto a cierre de todo lo que tiene que ser su carrera, ¿no? Pero bueno. Peloteemos un par de pelis de fútbol, así podemos cerrar y cambiar de deporte. Sí, totalmente, ¿no? Porque tenemos un tutti frutti armado acá de... Para mí la mejor, como si vos es héroe, lo que pasa es que no le podemos despegar la cuestión emocional que tenemos a ese documental sobre el Mundial de México. Claro. En mi caso, así como te marcó vos, Muchachos, a la generación nuestra fue Héroes, porque era eso.
Sentiste lo mismo que sentimos claro, los que nunca habíamos ganado. Era una locura, ¿entendés? Era una locura y era una locura. Aparte, hasta cómo está armado ese documental lo volvemos a ver ahora y se me pone la piel de gallina. No, pues está bellamente fotografiado. Sí. Es más, quisieron hacer Héroes 2. Después, les cuento, no sé si saben que después del Mundial de Italia 90 quisieron hacer Héroes 2 y no tuvo... El 90. Y perdimos, ¿no? también quedó una especie de registro porque era las atajadas de Goico, básicamente, ¿no? Pero no fue lo mismo. No fue lo mismo. Yo trayendo cine argentino, hay una rareza dentro del cine y el fútbol, ¿no? Que tiene pocos lugares comunes el cine argentino y el fútbol. Hay una que a mí me llama mucho la atención que se llama, no sé si la viste, No llores por mí, Inglaterra. No. De Néstor Montalbano, una película con Capusotto. Sí, perdón. Sí, la vi, perdón. Que es en el contexto de las invasiones inglesas. Una forma, los ingleses están haciendo tiempo para que vengan más ingleses a invadirnos y en el medio tienen que entretener a la población y nos dan el fútbol, ¿no? Nos muestran el fútbol y se arma un partido de criollos contra ingleses. Muy bueno. Sí, muy bueno. Bueno, muy Montalbano también. Pero una película de histórica con una producción importante para la joda que es como una joda que fue y pasó. Muy, muy interesante esa. Y bueno, yo anotaba también Escape a la Victoria porque también el fútbol es una forma de meter lateralmente cosas, ¿no? Y en este caso un partido de fútbol entre alemanes y presos. Sí, militares. bueno, pero Escape a la Victoria, yo la veía, me encantaba todo, pero por ejemplo, hace poquito vi Match en el Infierno. No la vi esa, ¿qué onda? Bueno, y la verdad que ahí entendés por qué Fontana Rosa la utiliza para, por ejemplo, introducirle un libro sobre fútbol, de viñetas deportivas, porque él la ve de chiquitito y cuenta, digamos, le impactó tanto que la vio varias veces seguramente. Y bueno, y un poco como es Fontana Rosa, ahí se queda demostrado en esa película porque es tan difícil jugar de visitante. Porque claro, en la última jugada es lo mismo que Escape a la Victoria, ¿no? O sea, retrata la situación de que para festejar el cumpleaños de Hitler hacen un partido entre presos de los campos de concentración y soldados alemanes. Igual ya tenían decidido que los iban a liquidar a todos los presos del campo de concentración y entonces toman la decisión de decir, ¿qué hacemos? ¿Vamos, le ganamos igual o nos matan perdiendo? Y entonces vamos y le ganamos igual. Todo por el todo, claro. El todo por el todo. Entonces, sobre el final, en la película muestran que hay un judío que hace el último gol, uno de los presos del campo de concentración, hace el último gol, que es judío, entonces se lo grita a todos los soldados delante de la tribuna y ahí nomás empiezan a tirar tiros para todo lo que está dentro de la cancha. Y esa escena, digamos, ese pedacito de la escena, ahí Fontana Rosa se agarra y dice, por eso queda demostrado en ese momento lo difícil que es ir a jugar de visitante. O sea, no se puede gritar nunca un gol de visitante, ¿entendés? Entonces lo dice Fontana Rosa. Una visitante muy pero como película, teniendo en cuenta que es en el año 61, es una película húngara, es blanco y negro, obviamente, y tiene mucha fotografía, te cuenta en pocos planos, te cuenta toda la realidad que vivían esos prisioneros. Me parece mucho más lograda que Escape a la Victoria. Obviamente Escape a la Victoria después toma la misma imagen. Es muy tosca Escape a la Victoria. Sí, no, pero es mucho más comercial. Trataron de hacerlo, obviamente, mucho más comercial. Esto se nota que es un poco más buscándole la vuelta del hecho en sí, ¿no? Pero bueno. Yo para hacer el contrapunto traje una donde juegan chicas al fútbol. Bien. Bend It Like Beckham. ¿Cómo se tradujo acá? No sé, buscándolo a Beckham. No, sí, se llama así. Algo del destino, algo no sé qué falopa pusieron. Busca el destino, una sí, cosa así. La vi en la tele, obviamente es una peli de tele. Sí. Keira Knightley, creo que su primer peli, Sí. largometraje, hermosa, pero muy tomboy, ella, jugando al fútbol con una chica de familia india y que la familia india como que no quiere que ella juegue al fútbol porque es muy de varones y ella tiene que casarse y cocinar y qué sé yo. Y ambas sueñan o sea, está situada en Inglaterra, obviamente juegan al fútbol, y las dos sueñan con jugar profesionalmente y que las llamen de Estados Unidos. Tal Uno cual. dice, ¿por qué Estados Unidos? Estados Unidos? Bueno, esas son las cosas Que ya le cambien el nombre al deporte. Sí. Pero bueno, es porque ellas, las dos son admiradoras de Beckham, y Beckham jugó en Inglaterra y después terminó su carrera en Estados Unidos, bueno. Sí. Y no sé, como que en la peli supuestamente el fútbol femenino tiene mucho éxito en Estados Sí, bueno, Unidos. hoy por hoy. No sé si es real o no. Sí, el mejor equipo del mundo de fútbol femenino es estadounidense. Ah, mira, bueno. Pero eso es porque, ahí es porque ellos, en el fútbol femenino es el deporte escolar para las chicas en Estados Unidos. Ah,
Ah, ok. Y es lo que charlamos hoy. O sea, las chicas ya de chiquititas No juegan al fútbol americano. tienen muchos deportes también, pero Sí, digo, sí, el sí. fútbol también lo tienen incorporado a la currícula de educación. Entonces, vos tenés a chicas que tienen 6, 7, 8, 10 años y crecen jugando a la pelota. Entonces, cuando llegan a tener 25, 26, 27, juegan re bien. Ah, está piola. Entonces, y tienen, de hecho, una de las mejores técnicas del mundo es Yankee. también. Mira, Sí, bueno, sí. Bend It Like Beckham la vi muchas veces en el cable. Sí, muy Empezada, divertida, por la sí, sí. mitad, entera, todo. Así que esa es mi peli de fútbol. Y la que no nombramos es por la que vos me quemaste la cabeza, Sí, que- Jero, que Soy se malísimo para la pronunciación, pero sí, es muy buena. Pero The Damn United, Sí. ¿no? Como los malditos del United. Exacto. Que acá se tradujo, o acá no, porque no sé, en el mercado latino se tradujo como el nuevo entrenador, le pusieron. Ok, el Ted Pero Lasso. ¿de qué United hablan? Del Leeds United. El Leeds es uno de los equipos más antiguos que tiene Inglaterra Ah. y es una película que para mí es, o sea, separando a héroes que tiene esta cuestión emocional, por lo Sí. menos para mi generación, por lo menos el mío particular, para mí es la mejor película de fútbol. O sea, si vos me decís una película de fútbol, tenés que ver una de fútbol, para mí es esa. Y se consigue. La Sí, podemos sí, ver. sí, se Y consigue. lo que menos hay, yo la vi, Sí. porque me quemó la cabeza, es fútbol. No, no, al revés. Yo creo que es la que más fútbol tiene, pero pero, una película de pero no tiene escenas de- vestuarios. claro. Pero bueno, que es de estrategia, ¿de qué es? No, bueno, justamente lo que tienen son. No la cuentes toda igual, No, no, más vale que no. Son pedacitos de partido que por eso ahí, digamos, se escapa la norma que dice Bauso, que es difícil de filmar. No, porque lo que filma es perfecto, o sea, no te muestra más de lo que necesita. Ujú. Tiene actores que hacen de futbolista que salen bastante bien parados, no en el caso de Stallone, pero salen bastante bien parados porque muestran cuestiones físicas, de choques y qué sé yo. Y la postura, digamos, lo que sí muestra muy bien es que el fútbol se juega tanto afuera de la cancha como adentro de la cancha. Y eso es lo mejor que tiene. Y lo que también muestra muy bien es cómo... es increíble, porque lo volví a ver hace poquito y volví a relacionar todo esto. Cómo el fútbol necesita ayudantes. O sea, nosotros recién estábamos hablando del camino del héroe. El camino del héroe se centra por lo general en la curva de esa narrativa. Está una persona que la obligan a hacer algo que no quiere Sí. y se pone al frente de todo eso y hasta que lo consigue es una persona que completamente cambia, ¿no? Uno ve transformación. La transformación completa. Pero dentro de ese camino, dentro de ese arco narrativo, aparece el rol del ayudante Sí. o el ayudador, que es el que al ese que no quiere hacer algo, lo acompaña sabiendo El que no Sam quiere de hacer. Frodo. Exactamente. Bueno, en esta película puntualmente, o sea, es como que hay un cambio narrativo constantemente. O sea, el personaje principal es un personaje que existe de verdad, que al día de hoy es el mejor técnico en la historia del fútbol inglés. Reconoció hace poco de eso, en el momento no. Y que tenía una cuestión, una verborragia, una cuestión de ego, y que era el mejor, él se creía el mejor y manejaba los equipos como si fueran él y tuvo muchos Es muy problemas. por eso. pedante el Muy chabón, pedante, sí. claro. Pero el verdadero personaje que en la historia real y que él mismo lo marca, y cuando vos ves los documentales también lo menciona así, es el ayudante que él tenía, que se llama Peter Taylor. Estamos hablando, la película se centra sobre la imagen de Brian Clough. Brian Clough sería la pronunciación más o menos bien. Y Peter Taylor, que los dos dirigieron un equipo que estaba en la segunda o tercera división inglesa y lo llevan a hacer, digamos, un muy buen torneo en la primera división. Cuando el técnico en ese momento, el Leeds United, que era como uno de los equipos que estaban fuertes en ese momento, lo llaman para la selección Inglaterra, los dirigentes del Leeds United lo llaman a Brian Clough para que vaya a dirigir ese equipo. Y dura 44 días en el puesto nomás. Porque él cuando llega, lo primero que dice es, ahora van a empezar a ganar jugando bien. Y tendrían que renunciar a todos los premios que ganaron antes porque lo ganaron haciendo trampa. Chau. Y ahí le hicieron, digamos, lo marcaron y listo. Cambiamos de deporte. ¿Qué quieren? Yo creo que a cualquier persona que haya visto más o menos un poco de cine, ha visto una película de boxeo. Sí. Seguramente. Abundan. Abundan. Muchísimas. Por lo menos de la saga que todos conocemos y de alguna otra más. Ujú. Vos trajiste Rocky. Rocky, la original. Sí, para mí es la mejor película. Y sí. El camino del héroe. Sí, Mal, pero aparte, no solamente la película en sí, sino todo lo que había en juego en esa película. Sí. A nivel De película, él, o sea, de Stallone. claro. Sí. O sea, que la escribió, la fue mostrando a todo el mundo, que no querían que Mal, él actuara y por dijeron, si no la actúo yo, no la hay hago. un camino del héroe que se marca en la película
y hay un camino del héroe de Stallone al lado de la película. Sí, entonces la verdad que, y aparte, y también creo que hay una nueva, me parece que cuando las películas llegan para mí, cuando estamos hablando de una película de boxeo, estamos hablando de una película que ganó el Oscar a la mejor película. Sí, sí. Y genera... Contra Taxi Driver. Claro, y genera una frase histórica que nadie se olvida, que es cuando él pide que le corten el párpado. Entonces, o cuando pega el grito que pide por la mujer Adrián y qué sé yo. Te sumo una, para mí inventa la secuencia de montaje de entrenamiento. También. Que Total. es una, ya hoy es mega parodiada, Sí. pero esa película inventa un micro momento de las películas deportivas, Sí. Tal que cual. es el entrenamiento. Montage. Claro, que es peleando contra La banda de sonido también. Sí, contra las Sí, vacas contra las congeladas, reses. las reses congeladas, corriendo Tal cual. las vías del tren y la escalera La de Filadelfia. escalera. Sí, tal cual, tal Sí, cual. sí, sí. Y que en ese final, que de Adrián y qué sé yo, además de la compañera que acompaña al deportista y qué sé yo, bla, 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 ¿no? Que también hay Sí, las podemos mujeres hablar de en el las mujeres deporte, en el ¿eh? deporte acompañando, ¿no? Pero bueno, en ese tipo de pelis, Sí. que no importa el resultado. No, tal cual. Porque su camino, el héroe, era otro. Ni hablar de, bueno, todo este marco de el nuevo cine americano de los 70s, del antihéroe, del héroe menos esperado, Tal cual. del underdog que se crea a sí mismo un poco, del tipo que no es buen mozo, Tal ¿no? cual. Porque ahí lo recuerda este autor en el libro, pero él tiene la cara retorcida, ¿no? Después fue como mejorando esos aspectos. Bernasconi nos dijo que era un pedazo de Un bife. pedazo de bife, tal cual, Exactamente. tal cual. Es que es tal cual. Y el punto inicial de algo que después se disparó Sí. a una saga que son todas buenas. Sí, sí. Más allá de, bueno, la que hace la lucha libre, que para mí no, Sí, no, o sea, tiene cada una Bueno, cinco funciona creo que es muy. la peor, pero- Sí, bueno, eso te iba a decir. Después ya, encima, la saga tiene una post-saga que es el hijo de Creed. Apolo Creed. Sí. y todo. Pero sí, después se apropia un poco. Hay una cuestión ahí de penetración cultural, porque después se apropian de la pelea del Estados Unidos contra Rusia, digamos, en el Pero Rocky la 4. mejor. Pero también lo mismo, ¿no? La imagen de Drago. O sea, es el Rocky entrenando natural contra el robot máquina. soviético inyectado con anabólicos, digamos. Sí. Sí, la verdad que yo creo, obviamente cuando la veo en cable que lo pasan y freno, es así. Y la música, es re loco, pero la música sigue generando la misma motivación en las personas que la escuchan. Sí. Te lo pones para limpiar un rincón de la casa y te limpias todo el edificio, ¿entendés? Y es increíble, pero eso Sí. genera, porque hay algo ahí, para mí te mueve las tripas, digamos, Sí. hay algo que tiene eso, que eso es lo que tiene bueno, ¿no? Y también que yo creo que esa música, ese montaje, esa parodia del montaje, la escalinata, el saltito al final, ha trascendido a las generaciones, incluso de los que nunca vieron Rocky. Yo no sé si hay pibes hoy en día que no vieron Rocky, pero Pero saben. saben Por que TikTok existe. les debe llegar. Sí, esos pequeños Claro. íconos que Es tiene la parte del peli. lenguaje cinematográfico. Sí, Exacto. sí, totalmente. Sí. Yo para mí sí, por eso estaba una de las cosas que estuve leyendo estos días, dije, bueno, voy a buscar a ver referencias. Y por ejemplo, está el Instituto de Films en Americano y qué sé yo, y obviamente las tiene rankeadas Sí, pero como Rocky una de está las una de las mejores, primeras, una sí, de las sí. mejores películas. Sí, el AFI. Exacto, en la fe. Yo traigo como contrapunto a Rocky, la Rocky Arty, ¿no? La Rocky más cinéfila, que es Toro Salvaje, ¿no? Bien. Scorsese, un tipo lo más alejado del deporte que se puede estar, porque un tipo con asma, un tipo chiquitito, ¿no? Se mete por insistencia de De Niro, que es el que trae la novela y trae al personaje. Un De Niro que se transforma y se convierte y se obsesiona como Jero en ser Jake LaMotta, ¿no? Sí. En entrenar, y él pelea en serio en la película y después se engorda en serio en la película. Una película más neorrealista, si querés, Sí. una película donde es más una biografía del ascenso y caída de un personaje. Sí. Que la épica deportiva en sí, que es lo que tiene más Rocky como americano, pero que Scorsese le influye una cantidad de cine a esas peleas, ¿no? Y encuentra nuevas formas de filmar, porque lo divertido del cine y del deporte
Lo pienso con... Es estas nuevas formas de filmar, ¿no? Y dónde pongo la cámara que nunca se haya puesto, ¿no? Lo pienso en Toro Salvaje con cámaras lentas, movimientos de lentes, ¿no? Trabajos de sonido. De sonido, qué buen sonido tiene esa peli. Lo pienso con Challengers de Guadagnino. Mirá lo que estoy diciendo, ¿eh? Ya vamos a pasar a tenis, no te adelantes. Pero esto, ¿cómo puedo filmar diferente? Ford versus Ferrari, Sí. ¿no? Yo, perdón que me meta ahí, ¿no? Pero ¿cuánto de Rocky? Porque cronológicamente Rocky es anterior a Toro Salvaje. Sí. ¿Cuánto de Rocky, de esas realizaciones, tiene Toro Salvaje? Todo, porque son los mismos productores. ¡Apa! Mira, todo no tenía, ¿eh? Pero, sin embargo, lo que le marcan a Toro Salvaje es que es, por ejemplo, uno de los planos que a partir de Toro Salvaje empieza a aparecer mucho más, es el acompañamiento en cámara continuo, o sea, en plano, secuencia, que no termina nunca, desde que el boxeador sale del camarín hasta que sube al ring. Mira. Ahora, todas las vueltas scorsesianas de la pelea, yo creo que la pelea de Rocky está mucho mejor retratada, que obviamente uno ve las peleas de Scorsese de Toro Salvaje y dice, está buenísimo los planos, pero como no le creí una piña no le creí. Ahora, Stallone y Apolo sí le creo las piñas. Coincido, pero ¿sabes por qué? Porque ahí es lo que me gusta de cuando se entiende, cuando el lenguaje cinematográfico está al servicio de la historia que quiere contar. Claro. Y es porque Scorsese está contando otra cosa. Exactamente. No está contando lo que cuenta Yo creo lo Stallone mismo. sobre Rocky. Sí, yo creo lo mismo. Entonces está contando otra cosa y por eso es que lo filma de esa manera. Sin embargo, para mí, en esa película tiene... Y me estoy tirando contra la mejor película deportiva en varios rankings, no solamente el de Bauso, que la discusión más fuerte yo tenía, y no puede ser que sea la mejor, sino, por ejemplo, el Instituto el film americano es la número 1 en deporte. ¿Cuál? Toro Salvaje. Toro Salvaje. Sí. Y yo me discuto sobre eso porque para mí esa película lo que tiene es que le tiraron el blanco y negro, usaron chocolate Hershey para que parezca que es más sangre, ¿viste? Cuando hay una escena que están limpiándole la espalda con agua como con sangre, ¿no? Y vos decís, mirá el agua con sangre, hay una imagen muy buena de una de las cuerdas del ring donde gotea la sangre. Y vos decís, y como es blanco y negro, le mandaron chocolate para que parezca más ¿Sabes oscuro. por qué es blanco y negro la película? Es blanco y negro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Con los asesores Sí. de la película, claro, estaban filmando o haciendo testeos de fotografía y los guantes eran rojos. Y dices, no, ¿cómo los guantes rojos? Los guantes no eran rojos, los guantes eran grises. Claro. Y ahí Scorsese se da cuenta de que estaba hablando de un boxeo de la década del... ¿Qué será? El 40, 50, ¿no? 50. Sí. Que tenía un recuerdo en el inconsciente colectivo desde la televisión, Claro. desde la televisión blanco y negro. Claro. Y el deporte era blanco y negro. Y ese deporte tenía que ser filmado blanco y negro. Pero bueno, volviendo a eso, yo creo que la resolución estética lleva adelante la cuestión de violencia y de crudeza de la película. Y me parece que ese es para mí el pecado mortal que comete, no sé si Scorsese o las que tomaron la decisión, porque no ahondaron mucho más que en la violencia del personaje, en la violencia de las situaciones, y le cargaron la cuestión estética. Pero para mí podrían haber ido un poquito más. Por ejemplo, hay algo clave que cuando lo vi dije, ¿qué pasó con la primera mujer de Niro, de Jack LaMotta? En un momento él se enoja y sale del departamento y se va con el hermano. Nunca más se supo nada de esa persona en el resto de la película. Nunca más. Y vos decís, podría... O sea, lo arreglamos afuera. Sí, podría haber sido así. No, ahí digamos, estuvo bien, pero bueno. Nada, Yo traje, acá en la listita puse una, pero que era una de las de Rocky, que es Rocky 4, que es mi favorita de las Rockies, Sí. y Creed incluida. Pero voy a agregar dos más. De vuelta, mujeres en el deporte, $1 Million Baby, Sí, y muy bien. Clint Eastwood, que es uno de mis favoritos. muy bueno. Peliculón, y también, para mí, muy buenas escenas Muy bien. de boxeo filmadas. Sí. Y Gatica. Gatica. Y Gatica. La pensé. Leonardo no, Fabio, sí. Sí, de sí. vuelta, volviendo a esto de el submundo, que el boxeo viene de los barrios más pobres, Sí. y Gatica es una de las que Fabio mejor lo muestra, porque bueno, Sí, sí. De la violencia con sus mujeres, con sus compañeras, y de el descenso de ese héroe que termina
bueno. Sí, un deporte que como- está rodeado de cosas malas, ¿no? Exacto, de la sí. apuesta, de la Sí. droga, Sí. de, Y lo Sí. peor es de la que- violencia. lo peor Del es que- ascenso, sí, claro. de los grandes hoteles y todo, Claro. que uno se lo puede imaginar también en Monzón. Por ahí yo, Bueno, Gatica, exacto. no tenía, digamos, bueno, Monzón tampoco soy contemporáneo, ¿no? Pero por ahí lo escuché más. De estar ahí arriba y terminar, bueno, empezado por un colectivo, digamos, que es el final de... A mí me gustaría sumar, ya que estamos tirando cartas, Cinderella Mal. Perdón, Cinderella Man sería, que Russell sería... Crowe. Acá, no sé cómo la tradujeron. No, algo también, de quedó la ahí. bailarina. La No me habían acuerdo puesto. qué Sí. era, que era la... Pero también creo que es más conocido como claro, Cinderella y Man, en ese pero- caso, en esa película puntual, también ahí lo que muestra es que él no, si él tuviera otra posibilidad de no hacer, de pelear para darle comer a sus hijos, lo haría, pero le dan la posibilidad, bueno, Vos que sos medio fan de la literatura, Sí. además de fan de un montón de cosas, Fan de la vida. si no me equivoco, y discúlpenme si no, es un cuento de Hemingway que se llama Por un pedazo de carne, mira vos. que es la historia de un boxeador que ascenso y caída, Sí. y el tipo empieza a pelear en tugurios de mala muerte, Sí. porque es la forma, le pagan lo organiza Claro. alguien que tiene que ver con una carnicería y le pagan con Claro. carne, y es la forma que tiene de darle comer a los hijos. Claro. Y es muy, muy genial el retrato que hace. Claro, sin embargo, de esa película puntual, yo me quedo más con el papel que hace René Zellweger. Nunca, soy horrible, pido perdón porque soy malísimo. Se van a reír mucho. Pero es un apellido muy difícil. Pero es muy difícil. Bueno, el papel que hace la protagonista para mí es mucho más importante que el que hace Russell Crowe. Estamos entrando en tiempo de descuento. Dale, Así que nos falta un montón No, todavía. vamos, que hay un montón. Dale. Para que nos quede el Sigamos. básquet. Bueno. Sí. O no sé, ¿qué vamos, querés? vamos al deporte en el que yo creo que algo tengo para decir porque Dale. creo que estuve parado. Jugaste 2 partidos, No, boludo. no, Fuiste ya está. 2 sábados a jugar 2 viernes, no sé qué día te toca. Ya, No, los viernes no puedo porque estoy jugando al básquet. No. 2 veces fuiste, dale. El básquet a mí me trae una película seminal para mi cinefilia. No, Sí. para mi vida, Sí. no para el deporte, ni para mi salud, que es un desastre. Vas a decir Space Jam. Voy a decir Space Jam. Voy a decir Space Hijo Jam. de puta. Y sí, a todos nos pasa. La mejor película de la historia, en general. ¿No? De Chaplin, de los soviéticos y Space Jam. El neorrealismo puede quedar afuera, muerte de Scorsese, Spielberg lo podemos ahí un costadito. Ay, un la rato. Nouvelle Vague no. No, que la Nouvelle Vague. La chupen los de la Nouvelle Vague. Space Jam, Bugs Bunny, Michael Jordan. Ya está. El Pato Lucas. Qué gracioso tienen que burlarse del pato. Y mi madre puede dar fe de que yo puedo decir todos los diálogos de memoria. Buenísimo. Muy Una bueno. película que tiene a Bill Murray. ¿Me Sí, entendés? Bill Murray, Tiene a no, Bill porque- Murray jugando al golf. Bill Murray tiene varias películas de deportes, Está porque muy- estamos ahí con la de. ¿Cómo se llama? El bowling, ¿no? No me acuerdo cuál. O sí, no me acuerdo cuál Spinal, otra también algo. tiene. Además de la regla que tiene Sí. nuestro autor, que estamos citando, que es que Kevin Costner está en muchas películas de deportes. Pero Sí, adelante con tu defensa de Space Jam. Space Jam. O sea, es todo. Es el partido que define el destino del universo. Es verdad. Porque hay que pelear contra los Monsters Seguro. que le robaron el poder a la NBA. La NBA. Una de las, no de las primeras, pero una de las que mejor logra la combinación del personaje animado con el. Creo que Roger Rabbit es muy superior sí, en sí, eso. totalmente. No Y voy no a- nos olvidemos de Mary Poppins, que bueno, fue una. Esa sí Bueno, que Mary una Poppins de es las una de las primeras. de inicios, pero la interactuación entre personaje animado y. Sí. O sea, pensá que está jugando Michael Jordan. Claro, también tenés la ayuda de que bueno, en ese momento, ese Jordan, puntualmente, yo jugué al básquet, para mí, Michael Jordan es, digamos, el mejor jugador de la historia. Sí. Y tenías en ese momento a Michael Jordan en el mejor momento, en el momento de mayor popularidad, donde él ya había participado en un montón de cortos, incluso había hecho con Michael Jackson un videoclip que se llama Jump, y él tenía un poco de esta De ejercicio cuestión- frente a la cámara. Claro. Sin embargo, que se nota que es Michael Jordan. Y esa es la ventaja por ahí que tiene con Roger Rabbit, que Roger Rabbit es animación y actores. En cambio, vos cuando tenés actores que en la parte humana a Jordan lo hacen quedar como Jordan, digamos, ¿no? Pero sí. Termino mi alegato desafiando que díganme, o sea, o tráigame un niño que no haya visto Space Jam, sobre todo la primera escena de Space Jam, donde el niño Michael juega en la noche, Sí, ¿no? Y su padre le dice, bueno, ahora volcar así, qué sé yo.
que no se haya sentido representado por I Believe I Can Fly. Te iba a decir eso, la música que va de fondo es buenísima. ¿No? Pero es muy generacional, es muy de Bueno, tu generación. Soy un niño de los 90. Bien. Sí. Space Jam y Michael Jordan me conecta con, creo que una de las más grandes proezas audiovisuales que se ha visto en el último tiempo, Sí. que es Last Dance. Oh, ese, ¿No? no puedo. No, bueno. Temblás. Sí. Yo para mí me salvó Sí. la A pandemia. mí también. The Office y The Last Dance me salvaron la Y Ted pandemia. Lasso. Y Ted Lasso. No, yo no, Ted Lasso no A mí compré. sí. Pero, ¿vos viste Last Dance? No la vi, No. muchas amigos cinéfilos míos la vieron y la recontra El cine recomiendan. puro, Sí. el cine puro es un laburo de archivo impresionante, descomunal. Y cambia la narrativa, como que se cuenta algo que pasó. A partir para mí, a partir de Last Dance, absolutamente todo lo que se haga ahora en deporte tiene todos los recursos de Last Dance. No se Bien. puede creer, no se puede creer. Para mí también. Bueno, la veo este fin de semana Sí, largo. sí, che. es increíble. Serie de la historia de los Chicago Bulls Sí, y sí. cómo va de atrás para adelante, de adelante para atrás, construyendo la épica de un equipo que ya había ganado 6 veces Sí. y se prueba una séptima vez y el último baile para quedar en la historia. Y ahí Yo quedó creo la que- frase que dice sí. que es el liderazgo hijo de puta. ¿Cómo, Esa me cómo? quedó el aprendizaje de la serie. Se llama liderazgo hijo de puta. Le dicen a Jordan, Ujú. Jordan es el mejor jugador del básquet de la historia, el mejor jugador que tenía ese equipo en ese momento, pero era el capitán, el líder del equipo, y los maltrataba a todos los compañeros. Y cuando vos empezás a leer cuestiones que tienen que ver con el liderazgo deportivo, obviamente vos tenés que hacer que los jugadores tengan su armonía y qué sé yo. Jordan eso no le importaba, pero nadie le podía decir nada porque él era el primero que se mataba más veces que el compañero, el que más anotaciones hacía, el que más tiros se quedaba practicando. Entonces le decían liderazgo hijo de puta. ¿Y por qué se llama así? Porque decían, no le podemos decir nada, hijo de puta. O sea, en ese sentido, era Ajá. hijo de puta de malo, pero hijo de puta que no lo podían agarrar nunca. Claro. Y bueno, y lo ponen, lo enfrentan en el documental, no te lo voy a spoiler mucho, pero lo enfrentan a eso. Él mira pantallas donde los ex compañeros lo tratan de esa manera. Y la reacción de Jordan es muy buena. Lo voy a tener que ver. Sí, sí, yo creo que, y de vuelta, el básquet, digamos, a mí me pasa eso con las películas de básquet, que las puedo ver aunque no entienda bien el juego. Lo entiendo el juego y he visto partidos de básquet y qué sé yo, y además es muy adrenalínico porque Sí. son cada nanosegundo cuenta. Sí. Y cada, bueno, puede cambiar el partido que se va cortando el tiempo en cada cosa, entonces... pero bueno, hay muy buenas pelis y escenas de básquet Sí, muy para ver recreadas también. Eso no sé bien cómo funciona. Deporte cuya estructura narrativa es mucho más armadita. Sí. Claro. Y el tiempo juega y los cuartos y todos los tiempos muertos. Tiene una cuestión más cinematográfica que permite ir y volver que el fútbol en su longitud, en su Claro. tamaño de cancha, en un Exacto. montón de cosas, le cuesta mucho más, me Claro. parece. ¿Cambiamos de deporte? ¿Y qué película era la que te había gustado el básquet? A mí, yo traje una muy ochentosa que yo la veía, o sea, la veía mucho mi hermana, porque ella es más tiene tu edad. Y Michael Jackson, iba a decir, no. Ay, Michael J. Fox. Michael J. Fox, muchas Sí. gracias. Michael Fox era el galancito del momento, Claro, que hizo una película que se llama Teen Wolf, claro. Muchacho Lobo. Exacto. Entonces, mi hermana era la adolescente y yo era la niñita que miraba las películas con ella. Y es lo más ridículo del universo esa película. Pero igual es maravillosa Sí. porque también tiene esa épica de que puede ganar y qué sé yo, que él es de una familia de lobos. Claro. O sea, que él se convierte en un lobo y esto mucho antes de toda la saga esta de, ¿cómo se llamaba? Crepúsculo. Twilight, Twilight. del Crepúsculo. El Crepúsculo. Y él juega muy bien al básquet, convirtiéndose en lobo. Y después juega como es un lobo y están todos ahí. Y No es la vi, como- ¿sabés que no la vi? La ¿No voy a la ver, viste? la voy a ver, Mirala, la voy a por ver. Dios. Es como básquetbol universitario. básquetbol universitario y es un realismo mágico donde todos aceptan que hay un lobo en la cancha Sí. y nadie dice nada. Pero es un lobo bueno, pues saben que no va a hacer nada. Sí. Y ahí me tiraste un centro volado Sí. para agarrar el básquet universitario Sí. con una de las grandes películas de básquet y también de entrenadores, Sí. que es Coach Carter. Sí, me encanta esa película. Esa es la que yo marqué como para mí la mejor de básquet. Hay Samo- muchos que la traen como una de las mejores así esto, de entrenadores sobre todo. No sé, porque yo lo marqué por dos cosas y voy a ser específico con esto. Dos cosas. Una, por cómo llega el personaje de
del el entrenador, cómo entra en esa historia de esos chicos, la institución donde estos chicos están, el cambio de vida que provoca en esos chicos y la muestra de cómo el deporte ayuda a subsanar muchos problemas que tienen ahí y cómo les va manejando los egos, cómo lo va acompañando. El deporte como educador, ¿no? De la vida. Y él, en realidad, que no es entrenador, él tiene su negocio de deporte. Lo llaman para que dé una mano en la escuela y él se prende a eso. Él es Samuel Jackson. Él es, Sí. Samuel Jackson, muy bien. Bien. Y la verdad que me parece muy bueno. Tenemos que pasar al deporte con la película que nos trajiste, porque Sí. era todo esto, era solo una Era- introducción. Era el entrenamiento para. Sí. Me Pero- sorprendió mucho que ¿Sí? hayas traído esta película. Sí. Sí, Mirá. sí, la verdad que había tanto para elegir. Sí, Sí. no, pero... ¿Y me trajiste esto? Sí, bueno, en realidad casi, no quise ser malo, pero casi les avisaba que la cambiaba, pero no. Ah, bueno. Pero no, lo digas porque- porque por ahí volvés, porque esto da para mucho más, Jero. No, por eso. There's a lie that all drivers tell themselves. Death is something that happens to other people. And that's how you find the courage to get in the car in the first place. But more powerful than fear itself is the will to win. Jero trajo Rush. Gloria y no sé cuánto. en español. Técnicamente Estoy creo muy que en se contra del llama... Pasión y Gloria. Pasión y Gloria, Está acá sí. anotado. En tus propias notas. De mis propias, exacto. Voy a usar mis propias notas, ¿no? Para que las hago con tiempo. De Ron Howard, Sí. un director bastante irregular, ¿no? Muy desparejo, que tiene grandes hitos como Apolo 13. Apolo 13, qué peliculón, por Dios. Willow, Cocoon, El Grinch. El Grinch, El Código Da Vinci, ¿no? Y toda la saga Dan Brown. Y un montón de cosas raras. Han Solo, el otro día veía en IMDb, ¿no? no tenía. Película olvidable. Y me sorprendió que hayas elegido Rush existiendo Ford versus Ferrari. Claro. Pero la volví a ver Rush. Y no está tan mal. Y desde la lógica de lo deportivo, todo lo que veníamos hablando, es interesante la historia de lo deportivo en función de la rivalidad de dos personajes muy pesados del uno del otro, Muy distinto de. muy distintos, que contrapesan en la historia y que construyen en esa rivalidad una hermandad hacia el final. Sí. Voy a explicar por qué. A ver. Es una película que me interpela de muchos lugares. No me interpela, sino no es que tampoco me afecta, pero encuentro cosas que son interesantes. Primero, la temporada fue el año 1976, que es el año que nací. Bien. Lo describí de esa Paréntesis, forma. porque está basada en una historia real. Sí. De Niki Lauda. Exacto. ¿no? Es el campeonato mundial Sí. de Fórmula 1 del año 1976. Niki Lauda ya venía corriendo en Ferrari el año anterior. Y es el año que en el 1 de agosto del 76 tuvo el accidente en Nürburgring, en el circuito de Alemania, donde se prende fuego. Sí. Él, por ese accidente, deja correr algunas carreras, creo que son 5 o 6 carreras, me parece, y es donde empieza a ganar James Hunt. Y con esos puntos, James Hunt llega a su primer y único campeonato mundial, y que ya después se retira, no le interesa más correr ni nada. Y bueno, y es lo que cuenta toda la película. O sea, son películas que uno ya sabe lo que va a pasar. Es como ir a ver la película, no sé, Titanic, y vos ya sabés que el barco se va a hundir. Bueno, acá lo mismo. O sea, que el torneo ya fue, ya existió, fue la realidad. Lo que pasa es que, por un lado estaba eso. Es el año 1976, que, o sea, cuando Niki Lauda tuvo el accidente, yo tendría 2 meses. Punto número 1. Punto número 2, es una película donde aparece un Peugeot 504. Que el protagonista está arriba en Peugeot 504. Yo soy fanático de ese auto. Fanático de ese coche. Yo he empujado ese auto. Es verdad, es verdad. Es verdad, en este momento está en el mecánico, estoy ahí esperando que me lo devuelva, así que... Pero soy fanático del 504. Y por tercera, que lo encontré el otro día, cuando lo volví a volver a ver, aparece Carlos Reutemann. Eso te es iba a verdad, decir. sí. Eso te iba a decir. Entonces, aparece Carlos Reutemann, aparece un personaje que lo personifica a Yo Carlos Reutemann. que- tampoco me acordaba, que Claro, y voy a aparecía. decir algo más, que nadie sabe, que hoy también nos interpela a todos.
aparece Bernie Eccleston en una escena que Bernie Eccleston es el que hoy lo llevó a Franco Colapinto a su escudería. Ah, Y te voy a sumar algo más también, que me volví así y me empecé a buscar. le encanta la nerdeada. Ron Howard estaba a punto de empezar el proyecto de Capitán Phillips. Mira, Y por algún motivo no pudo, qué sé yo, y el director de Capitán Phillips, Paul Greengrass. Paul Greengrass, estaba trabajando sobre Rush. Por algún motivo y hicieron el ¿Cambiaron cambio. película? Sí, mirá. Mira, qué interesante esa Y historia, no tenía. el dato lo comentaron el otro día, le digo, mira, lo agarré. Bien, me encanta Capitán Phillips, vayan a verla. Sí. Pues, Bueno, entonces a mí por eso me interpela la película de ese lugar. Ahora, por eso dije esto, digo, ¿qué hago? Te digo, no. Obviamente, Ford vs Ferrari es muchísimo mejor película. Y lo que para mí las dos sostienen es quién es el bueno y quién es el malo de ambas películas. Sí, no está claro. Y eso es buenísimo eso, porque vos enseguida lo que me pareció, o sea, haciendo un reconto rápido de las películas deportivas, es que el deporte, el malo tiene que ser muy malo para que te sostenga el bueno. Ujú. Entonces, ¿qué hacen? Te buscan a un... Drago. Claro, ¿entendés? Y vos te sostenés mucho más fuerte de Rocky. Ahora, en este tipo de películas no hay buenos y malos. No. Y está buenísimo eso, que vos estás todo el tiempo empatizando con uno, empatizando con otro. entendiendo la Totalmente. situación. Coincido con vos porque el personaje de Niki Lauda llega a ser un poco insoportable. Claro. O bastante. Pero a la vez también lo entendés. Claro. Y ahí también yo traigo a la mujer que acompaña. Claro. ¿No? Con esa decisión que él toma. O sea, son dos deportistas que viven es un mismo deporte que es muy riesgoso, pero de manera muy diferente. Uno, justamente con la intrepidez y el no me importa nada, y con ganar un solo torneo yo ya estoy y me retiro, que es James Hunt. Sí. Y Niki Lauda, un calculador, un alemán, claramente, que tiene... Que va y Little se- Nazi, le dicen todo el Sí, tiempo. sí, Un austríaco. Kraus, bueno, es austríaco, perdón, no alemán. No, pero por la similitud con Sí, Hitler. y sí, todo. pero además tiene, sí. Y todo el tiempo está como esa cosa donde él va y se presenta a la escudería para decir yo voy a ser tu próximo corredor, como y el otro que viene de abajo y empieza a correr carreras chiquititas y después, bueno, ¿no? Como dos caminos muy diferentes del mismo deporte y dos formas muy diferentes de correr la misma carrera, y gente que no tenemos ese automovilismo que yo siempre rescato de las películas de deportes o de guerra o que tienen muchas luchas, que yo, una persona que nunca estuve dentro de ninguno de esos campos, puede entender lo que está sucediendo. O sea, cómo montás, cómo haces el montaje, cómo contás la película para que una persona como yo la entienda. Y eso, la viva, ¿no? Y la viva, sí, viva sí, desde sí. adentro. Y eso tiene eso, que por momentos lo entendés a Niki Lauda, por momentos estás con James Hunt, por momentos viste como que está ahí la cosa. Y en Ford versus Ferrari, lo que tiene para mí ahí está como el tema de que yo cuando la reseñé puse overoles versus trajes, ¿no? Claro. Porque están los mecánicos, Exacto. ¿no? Versus la escudería y los empresarios que tienen que entender que, Sí. ¿no? Que uno tiene que entender al otro. Pero sí, también la volví a ver y me gustó. Me volvió a gustar. Ford vs Ferrari lo que tiene es que esa frase que le dice Henry Ford, que lo llama a otro personaje que también habría que sumarlo a la lista de los que hacen más verídicas las películas de deporte, porque Matt Damon está en varias películas que tienen que ver con deporte. Sí. Es el capitán de los Springboks en Invictus, es el que contrata a Jordan para que en Nike tenga sus zapatillas. Sí. Bueno, y es el Shelby, el que desarrolla autos deportivos, y Ford después se ocupa de la parte de deporte de Ford. El que hace el hijo de Henry Ford, que se llama Henry Ford Second, de Second, lo llama, lo mira, lo arrima a una ventana y le dice: ¿ves aquel edificio chiquito que está allá? Bueno, en ese edificio en la guerra hacían tanques. Anda a Europa y con los tanques acá ganamos Europa. Anda a Europa a la guerra, gana la guerra. Le dice cuando quiere que le gane. Y esa, bueno, ahí viene toda la parte ya, que obviamente no, pero sin embargo, yo lo que vuelvo a decir lo mismo, así como Rocky, Toro Salvaje tiene mucho de Rocky, yo creo que gracias a Rush, Ford vs Ferrari lo que es. Y cambió para mí la narrativa de cómo se cuenta una carrera. Rush. Puede ser. Porque todos los planos que están ahora, que son cámara fija, donde vos ves los volantes, donde va pasando obviamente por efecto y todo, ¿no? Pero ese angular que toma al piloto girando y qué sé yo, lo estrenan en Rush.
Y ahora, dentro de poco se va a hacer una película sobre Fórmula 1 con Brad Pitt que toma también eso. El director de Top Gun en sí, Maverick, que va a ser Sí. una cosa medio espectacular. Me encanta. Ya estoy sacando la entrada. No, yo de Rush rescato esto, la historia deportiva, no desde la épica del ascenso y caída o desde llegar a ganar, sino es la rivalidad y la construcción de una carrera en contrapeso con el otro, ¿no? Todo el tiempo se van encontrando, se van midiendo y van tomando decisiones de acuerdo hasta qué gomas usa el otro, ¿no? Sí. Puso las de lluvia, no puso las de lluvia. Sí. Claro. A mí el cine de automovilismo me encanta en el sentido de que me hace entender algo de que que yo no puedo en la vida real, que es abrir un capó y entender dónde poner aceite y dónde está el agua. Los planos de las explosiones con las levas, cómo suben y bajan. ¿Viste? Cómo funciona un pistón y todo eso, el árbol de leva y todas esas palabras raras que yo nunca voy a entender. Me fascina en ese sentido. Me hace emocionar un auto, que eso lo sentí mucho más vivo en Ford vs Ferrari. Yo en el cine lagrimeé con una carrera de autos, ¿viste? Que me puede pasar con una pelea, me puede pasar pero con una carrera de autos realmente lagrimeé. Ron Howard ahí pone un sentido de montaje, es una película estéticamente muy cargada, muy saturada, que eso me gusta mucho cuando hay un tipo que tiene una decisión y va para adelante. En el hecho de, ¿viste? Cuando hay lluvia no se ve. Sí. No se ve. No. Me encanta cuando le hacen los agujeros agujeritos, en el casco, ¿no? Sí. En el visor del casco. Muy buena la reconstrucción histórica Sí, de la también, película, muy bueno. ¿no? Y este arquetipo de dos personajes, el calculador y el Bombi Band, y nunca sabes con quién quedarte. Y creo que al final de la película es medio una cachetada de que vos estás con Hunt y que Niki Lauda parece el malo y al final terminás dudando. Exacto. ¿no? Pero va por ahí, me parece. Porque nadie es tan bueno ni tan malo. Y en Ford vs Ferrari sí tenés el malo. En Ford vs Ferrari sí tenés un malo, que lo odias, que es el ayudante, digamos, o el gerente que está con claro, que es digamos, está Henry Ford y está el que se quiere llevar todos los créditos y el antagonista de Matt Damon sería. Sí. Y a ese sí, por eso digo que en deporte, por lo general, tenés que generar un malo de verdad, porque el deporte justamente lo que te muestra es eso, que nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Y entonces vos decís, vos un día, todos lo queremos a Messi, pero algún día entendés a Cristiano Ronaldo también. Sí, tal cual. Y entonces pasa eso, el deporte es lo que tiene que pasa eso. Tiempo complementario. ¿Quién ganó de los tres? No, primero, ¿eh? Que lo diga al público, a ver con quiénes coinciden en este ping-pong que hemos hecho de... No decimos ping-pong, decimos un peloteo. Un peloteo, eso, gracias. Exacto. No me quiero... Habíamos hecho un tutti frutti, teníamos un montón de cosas preparadas. No, pero no me quiero olvidar de la categoría de deportes raros. Sí. ¿no? Porque el cine se ha metido también, ha inventado deportes. ¿Qué puse acá? A ver. El Quidditch, por ejemplo, es un deporte no inventado por el cine, pero raro y que el cine lo masificó. El curling. El curling. Ese que hace una bola así. Existe. Es maravilloso, sí. Existe posta. Sí, juego olímpico. Quidditch, hay gente en Palermo jugando en los bosques de Palermo con un palo de coba en el ojete y es muy divertido. La cross, ese que van con el... Ese de verdad también, sí. Mi deporte raro, y quiero como reivindiqué a golpe bajo de Adam Sandler, voy a traer al otro gran exponente de la comedia americana, que es Ben Stiller, con su obra magna, Dodgeball, ¿no? No me acuerdo en español cómo... No me acuerdo. La película del quemado. Pero vos, claro, lo primero que nombraste fue que te elegían, que siempre te dan primero en el quemado, quién no ha jugado, porque es algo que se juega en la escuela, ¿no? El quemado y eso te genera, viste, por eso yo odio que me tiren objetos así, que decís, ay, pero te tiran para matarte, para quemarte, justamente. Chicos, qué feo. Claro. La película de los desahuciados, de los outsiders, ¿no? De este gimnasio en bancarrota. Average Joe's versus, no me acuerdo cómo se llama el gimnasio de él, pero bueno. Viste, tipo que se cree pirata, los otros medio de EFO, viste, todos me representan. Y por ganar un premio de una cantidad X de dólares, quieren pagar la hipoteca para que no los compre el gimnasio de al lado. Tipo Megatlón. Que es un Megatlón, un Sport Club, liderado por Ben Stiller, que es una cosa inflada, horrible. El culto al fisicoculturismo, así como todo perfecto. Y el otro es, dale, vine al gimnasio a divertirte un rato, ¿viste? Claro.
Y nada, película magnífica. También el camino del héroe, Sí. de los que tienen que aprender a jugar un deporte que no entienden. Claro. Y terminan con la victoria. Y bueno, obvio, es el premio final de todo. La victoria es el final de todo el proceso, entendida victoria en varias cosas, ¿no? Sí. Porque la victoria no solamente el resultado deportivo, porque hay películas donde se pierde, pero se gana, y hay películas donde se gana y se pierde también. O sea, se gana, la persona gana y está contenta, tipo... ¿cómo se llama? El Rayo McQueen, el que gana el torneo, la Copa Pistón, pero pierde también. Gran cuando se da película cuenta. deportiva. Sí, no la habíamos Gran nombrado, película no te deportiva. creído, Pero en sí. automovilismo estamos, en la parte de automovilismo. Sí. Y bueno, y la victoria sí es eso, básicamente muchas veces se va por otro camino, ¿no? Y se queda con la chica. Y bueno, No, también, y además también. el líder, entrenador, ¿no? Que en algún momento flaquea y se quiere ir, quiere abandonar todo y lo van a buscar y no sé qué. Esa épica también está en otras Claro, pelis. hay mucho. Yo ¿qué traje acá? Dos buenas. Dos muy buenas, Muy muy buenas. buenas. Una de mi generación, Jamaica bajo cero, se sí. tradujo acá, se llama Cool Running, Sí. de un deporte olímpico de invierno, Sí. que lo jugaron los jamaiquinos porque como pierden, uno de los corredores pierde en las tryouts para velocidad, que son los Sí. genios, ¿no? Los jamaiquinos son muy buenos en eso. Entonces yo quiero jugar a los Juegos Olímpicos igual. De alguna manera. Consiguen un coach que está retirado, olvidado, ¿no? Que sabe de ese deporte porque es de Canadá, no sé qué cosa. Y van a jugar esto que es para tirarse como en un tobogán congelado, en unos carritos que tienen que ir 4 personas. Bueno, es todo entre gracioso, patético, muy bueno como historia de cómo Sí. aprender a jugar un juego que nadie conoce, un deporte que nadie conoce. Esto de también el líder que flaquea, aprender a jugar en equipo. Es maravillosa. Jamaica bajo cero, un nombre ridículo para un juego ridículo. Y, de vuelta, una mujer como protagonista, como productora, Tonya. Tonya. ¿Y qué mujer? Qué mujer, Claro, por Dios. Margot claro. Robbie. Margot Claro. Robbie, pero mira. Sí, sí. De patinaje artístico, una historia real, un falso documental. Sí. Maravillosa peli, vayan a verla ya mismo porque es toda buena. Muy- es toda muy bien buena. hecha. Muy bien hecha. No quiero extenderme tanto porque quiero darle la palabra a Yo traje, Calificado. en realidad, de películas raras, estamos dentro del invierno Sí. también, porque la que a mí me encantó fue Eddie the Eagle. Eddie the Eagle. Sí, ¿Qué que es es eso? también, es una película sobre o sea, no sé si es un hecho real, pero que la historia lo presenta así como el primer saltador olímpico de esquíes de Gran Bretaña. Cuando es un Donde deporte no nieva. claro, entonces es una locura. El personaje principal se vuelve loco con eso, se obsesiona completamente y empieza a practicar y empieza a tratar de competir y llegar a las Olimpiadas a través de ese deporte. Y tiene como ayudante a. ¿Cómo se me fue el nombre del actor que hace de Wolverine? Sí. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Que Hugh Jackman es un viejo saltador la tengo también. que ver esa Sí, no, es una comedia que es Sí, muy sí, buena, está muy es muy buena, es muy entretenida porque se te pasan, no sé, tipo sus buenas 2 horas y llega, o sea, todo el esfuerzo que hace para poder clasificar, porque lo dejan afuera, porque tiene que pertenecer a una asociación, andan en una camionetita recorriendo Gran Bretaña tratando de competir de alguna manera, muy buena. Bien. Y la otra, que quedó dando vuelta por Y te ahí, aplaudo por esta elección. es Halcón. Oh, por Dios. Halcón, con Stallone me pareció una película que sobre pulseadas. O sea, el tipo es camionero y participa en los campeonatos de pulseadas. Y un tema, Que- una canción, pero que es maravillosa, pongámoslo ahora de cortina porque es una cosa espectacular ese tema. Y él como padre. Sí, con el que- hijo lo Con el hijo acompaña. que es un nerd, o sea, un chico todo delicado, él es un camionero que Sí. se pone la gorra Eso para te iba a atrás. decir. Creo que esos No, no, no. son los momentos. Las Sí, escenas del maravilloso. momento que cuando éramos todos chicos, bastante, no tan chicos tampoco, porque cuando salió no éramos tan chicos, pero la típica era que cuando usabas la gorrita y te la dabas vuelta, era que sos halcón. Era la típica. ¿Y por qué? Pues, en realidad había personajes que usaban la gorra al revés, qué sé yo. Bueno, no, sos halcón, la típica. Pero no, sí, En me Lomas de acuerdo. Zamora te decían así. Sí. Ahí va el halcón. Ahí va el halcón. Who's that? It's Niki Lauda. It's just been signed by Ferrari.
showdown between you and Nikki is all anyone wants to see. Why don't they make it safer? Risk of death turns people on. Bueno, tenemos que cerrar esto, Sí, va, por favor, tiempo, que es tiempo. imposible esto. Amigo de la casa, ya conoce más o menos cómo es el formato de nuestro ping-pong. Sí. En el Marajá de San Telmo preguntamos algunas cuestiones para conocer una cinefilia que hoy está desbordada de pelotas y raquetas. Sí. Una sala de cine que a vos te haya impactado en la vida. El Cinemetro de la calle de 9 de Julio. No, en realidad es Carlos Pellegrini, que ya no está más, lamentablemente no está más. Me sigo cerrando los ojos, me sigo acordando y no lo puedo creer. No puedo creer la boca por donde salía el tamaño de la imagen esa. ¿No? Y bueno, me encantó. Ese cine me encantó. Y la primera vez que vine al Rayanes también. Me pareció como algo re loco. ¿Pudiste conocer a Sí, Rayanes? sí, sí. Creo que vi las dos torres, creo, del Señor de los Anillos. Y me parece, si no me equivoco, que por las fechas, creo que tengo que ver, Cars, la vi. Me parece. Yo vi Me Cars, parece. así que debemos haber estado. Y era la butaca de madera, el terrible cine grande. Uno, viste, yo Bariloche lo conocía de vacaciones, pero nunca había ido al cine. Yo esa vez me tocó y dije, mira qué buen cine que hay acá. Así que. Era pero muy no. buen cine. Sí. Una película que te haga reír, una comedia. No veremos varias hoy, pero puede no ser deporte. Sí, no, totalmente. Yo me río mucho con Tonto y Retonto de Jim Carrey. Muy bien. Lo siento mis dedos. Sí. Me río mucho con eso. Me río bastante con bastantes películas. Me parece que hay algunas que tienen alguna cosa más divertida que otra, pero si tengo que decirte una rápida hora es Tonto y Retonto. Bien, pero sabes que tienes un buen sentido de comedia. Sí. ¿Y qué te da miedo en el cine? ¿Con qué peli de terror conectás? Recuerdo de miedo una sola escena, que es la película La Llamada. Ujú. Sí. Hay una imagen tremenda que está la televisión sola en una especie de ambiente que es medio raro, de día era, no era de noche, nada por el estilo. Y de golpe vos ves a la chica que está en la televisión y por efecto rotoscópico, no sé cómo será, se acerca a la pantalla y sale de la pantalla y camina. El día que la vi, sentí un frío por la espalda que no lo podía Los creer. japoneses. Sí, Malditos no lo podía creer. japoneses. Después Tenés un ojo muy cinéfilo. Sí, no, es que, viene de esos detalles que uno se guarda y que dice, está buenísimo porque, nada, después lo puedes utilizar para alguna cosa que está copada. Pero me acuerdo de eso es re patente. Muy buena. Eso sí. ¿Algo que te emocione, te haga llorar? Del cine también, Sí. película. Sí. Y lloré muchísimo con, ¿cómo se llama la película de...? Bueno, se van a reír también. La de, creo que es Mi Amigo Sam, creo que se llama, o el perro... I Am Sam, no. No, la del perro... Marley y yo. Marley y yo. No paraba de llorar. Qué horror. Terminé Pero la eso película. Es un golpe bajo terrible. ¿Cómo no Terminé vas a la llorar? película, Obviamente. estaba 3 días Si no lloraste para con acordar. Marley y yo, no La tenés de Owen Wilson. tan Y en la la de vena. Owen Wilson La de y- Golden Retriever. Es. Sí. Tío, No, es tremendo porque la historia... Es un labrador. No es un golden. Sí, es un corto, labrador. No larga, sí. Sí. Así que, no sé, 2 días llorando después de esa película. Una locura. Hay varias películas. Yo, la de la chica en silla de ruedas, del Cuervo. No me estás acuerdo. hablando? Sí, pará. Hay una película, pará, me voy a acordar el nombre de la actriz australiana. Pará, ya me voy a acordar. La chica rubia australiana, se me van los nombres. Yo dije, pido perdón por eso. Pero un cuervo. Sí, es una chica que o sea, pará, ya me voy a acordar el personaje, me va a materializar. Es una madre de una familia que tuvo un accidente en unas vacaciones, se cayó de una baranda, se cayó y se quebró la costilla, que yo justo había discutido con la hija. A partir de ese momento queda en silla de ruedas y le Ajá. cuesta un montón. Y aparece un cuervo en la casa y lo adoptan, tipo personaje. ¿A vos te emociona mucho el tema animalitos? Sí. Ok. No, después algunas cosas también ahí. Sí. Algún ¿La familia detalle. Bloom puede ser? No, por ahí la tradujeron de esa manera. No me acuerdo el nombre de la... Un milagro inesperado. No. ¿Es Naomi Watts? Naomi Watts, eso. Ah, Naomi ay, qué Watts. linda. Y tiene eso, es un cuervo que cae en la casa, lo adoptan, porque una tormenta, no sé qué.
Y en la rehabilitación del cuervo encuentra como el argumento de la rehabilitación de ella. Es una cosa así rara, pero tremendo, para llorar hasta mañana. Le voy a decir a Julia, sí, por favor, que te saque el control remoto. No, cuando le enganchamos... y que por favor debe haber policiales como la gente. Bueno, sí, hay un poco de esas cosas. A Julia que le mandamos un beso. Que, bueno, por pero favor, le dijimos algo que lo haga llorar, ¿no? Algo que... Claro, no, bueno. Sí, a veces llorar a todo el mundo. Hay algunas películas que te hacen llorar de lo mala que son. Te van a abandonar, te van a echar de tu casa. Son perros muertos y mujeres en silla de ruedas. Sí, bueno, por eso, cuando vos vas a eso, en realidad sí, hay como... Y después hay historias esto de la superación personal, ¿viste? Cuestiones que a veces el cine refleja y vos decís, qué loco, y pensás que es real. Que yo te podría decir la lista de Schindler. Y sí, obviamente, es algo durísimo. Pero yo pido tiempo, juez. Basta. Ya está, La hora referí. Te voy a dar 2 minutos, sí. reloj. Sí, 2. Sí. Para que hagas tu alegato a favor de la inteligencia artificial. Bien. 2 minutos enseguida. 2 minutos. Es el, Menos. ¿Desde cuándo? 1. ¿Desde ahora? Desde ya. Desde este momento es a ver, la sensación es la posibilidad que tenemos los humanos de utilizar un recurso que nos permite generar contenido, lo que uno necesite, que alguien trabaje, que no se canse, al cual le podemos sacar plata. Eso es para mí lo principal que tiene la inteligencia artificial por ahí. Y que todavía, y no creo que pase, para mí, yo soy muy escéptico que pase ese miedo que en algún momento nos va a cambiar, no. Lo que tiene bueno es que todavía sigue estando y va a seguir estando subordinada a la conducta o al deseo humano. Obviamente el problema pasa por eso, porque es un gran poder, es lo que se dice siempre, un gran poder que manejado mal genera muchas cosas malas. Pero es algo que vos podés utilizar para trabajar, generar tu dinero sin necesidad de hacerlo por ahí vos mismo, sabiéndolo más. Es como tener, no sé, lo puedo decir de una forma que va a quedar horrible, tener tu propio esclavo y que no se cansa nunca y que vos conseguís los resultados que vos necesitas. Para eso. Después me parece que se abre todo un campo de conocimiento muy importante de cosas que hoy no llegamos a eso todavía para nada. Por ejemplo, no sé, detalles, una manchita que hoy la vemos en un estudio médico, la inteligencia artificial te va a poder decir de acá a un par de años, ojo con esa manchita, con 5 años antes de lo que lo puede ver el ojo humano. Bien. A mí me parece. Y después para mí lo que termina, con esto cierro, es la puerta, una posible puerta de una inmortalidad buscada a lo largo de la historia. De las personas que realmente no tengan ganas de morirse, desaparecer. Hubiera sido, no te hubiera querido tener de dueño de un campo de algodonero en Mississippi. Y sí, es muy probable que no, claro, es muy probable que no. No, por eso digo que me parece que lo que para mí es fundamental es el valor ético, siempre está en la persona. Y ahí hay que hacer mucho trabajo porque, o sea, yo sé hoy que antes también lo hacían, el mismo cine, o sea, si yo te quiero mostrar a una persona jugando contra dibujito animado, el cine hoy lo graba y uno lo creía dentro del contexto del cine. Hoy el problema es que todo se puede mentir, hoy es todo mentira, y entonces ahí es donde empieza un poco lo difícil, ¿no? Pero bueno. Lo dejamos para el próximo episodio, que lo invitemos a Jero. Sí, va a venir. Por suerte existe el deporte que es de carne y hueso y Sí. es uno de los últimos espacios donde la humanidad se debate así como vino al mundo. Los griegos empezaron peleando en bolas y bueno, hoy peleamos con camisetas, pero no, casi la tecnología, hay un montón de tecnología en el deporte, no nos vamos a meter ahí, pero bueno. No, sí, totalmente. El deporte es un evento que fuera de las plataformas Sí. y todo este mundo digital horrible en el que estamos viviendo, nos conecta como seres humanos. Sí. Cuerpo ¿no? a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Y bueno, ojalá que haya muchas películas más. Va a haber seguramente, yo creo que sí. Gracias, Jero. No, la la verdad verdad que ha sido un placer enorme. Sabíamos que iba a ser un episodio muy cinéfilo. Esperamos realmente tenerte de vuelta. Gracias por darle la imagen al Marajá también. Gracias por la invitación, la verdad que sinceramente una alegría enorme y la verdad que el cine es esto, ¿no? Que conecta, como dice ese también, o sea, hay historias, hay la forma de contar una historia y no deja de ser la posibilidad de emocionar a otra persona, de movilizarla, de cambiar una actitud, de un montón de cosas. Así que sí, la verdad que gracias por la invitación y bueno, acá estamos para cuando necesiten. Tocó la campana.
Gracias a Víctor, sonidista, compañero, colega de Javi. Están ahí uno en cuerpo y alma y el otro virtualmente. Este programa es mezclado por Javi desde el más allá. No sabemos desde dónde nos habla, pero siempre está. Hoy no habló, por eso está medio desconectado. Nos faltó. Pero ya va a aparecer. Y bueno, nos escuchamos la próxima. Hasta la próxima.